¿Cuáles son las determinantes de riesgo de enfermedad grave? Son más graves los neonatos y los menores de 1 año. La presentación grave es de predominio en varones y sobre todo pacientes con condiciones médicas predisponentes como inmunodeficiencia. En cuanto a la inmunidad protectora, se ha visto que hay una mayor respuesta inmune a algunas vacunas virales como hepatitis B y VPH, lo que nos habla de que el niño responde más o genera mayor inmunidad al estar en contacto con un virus y se presume que para SARS-CoV-2 también. Tenemos una diferente expresión de enzima convertidora de angiotensina y lo expresamos mucho menos en las vías respiratorias y más gastrointestinal. Una menor respuesta inmune aberrante, por lo cual no pasaremos, o es más difícil que pasen a la etapa, a la fase 3 de la enfermedad, ¿sí? Aunque no sea a los pocos días, sí se ha visto posteriormente, después de 20 días, una respuesta vasculítica similar a la Kawasaki, que ya hemos mencionado varias veces, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que no es menester de esta plática, pero, eh, em, pero sí, sí existe, pero no en el momento del COVID, ¿sí? Y por otro lado, se ha visto que en macacos rhesus, los ejemplares o los sujetos más viejos tienen enfermedad más grave que los sujetos jóvenes. Ahora, vamos a hablar de SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. Vamos a partir de que todos los virus respiratorios pueden ocasionar todos los síndromes respiratorios. ¿Sí? Sabemos que para influenza, BCR, adeno, rino, todos pueden dar neumonía, todos pueden dar croup, todos pueden dar bronquiolitis, todos pueden dar gripa. Pero sí existe cierto tropismo o cierta preferencia por cada uno de los virus a cierto segmento del tracto respiratorio o a cierta enfermedad. Por ejemplo, el principal causante de bronquiolitis y neumonía es virus sincicial respiratorio. También origina sibilancias, predispone en gran cantidad a otitis media y es altamente estacional. Lo mismo va a ser el metaneumovirus humano, aunque a menor escala. Mientras que los virus para influenza nos van a dar más afección de tracto respiratorio intermedio. Nos van a dar laringotraquea, bronquitis en el menor de 1 año, nos van a dar croup en el niño de 1 a 2 años, nos van a dar laringotraqueitis en el niño mayor y en el adulto laringitis. Aunque también se ha visto que para influenza 3 nos puede dar sibilancias. Adenovirus va a ser el principal agente de faringoamigdalitis, ¿sí? Puede causar la famosa bronquitis obliterante subaguda. Lo más normal es que nos da faringitis, que es muchísimo más frecuente que la infección por Streptococcus pyogenes. Además, adenovirus puede ser todo el año. Rinovirus nos va a dar más cuadros de catarro común, pero es el principal agente causal, tomando en cuenta todas las edades, de neumonía y en la población pediátrica el segundo después de virus sincicial respiratorio. Pero para lo que sí es campeón el rinovirus es para las recaídas del asma, ¿sí? Como inductor de cuadros asmáticos. El bocavirus y el coronavirus no SARS nos van a dar también infecciones de vías respiratorias altas, o sea, cuadros de catarro común. Ya esta bibliografía del doctor Nichols tenemos que modificarla con esta otra del doctor de Sousa, incrementando SARS-CoV-2 a esta lista, donde no podemos decir que pudiera ser estacional porque esto sigue el brote inicial de la enfermedad, no sabemos si se va a quedar como estacional, si sigue el camino de los otros va a matar mucha gente, va a causar grandes estragos, pero no se va a quedar, o no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que causa muchos cuadros de catarro común, que son la mayoría en la población pediátrica, pero que también es un agente que puede causar neumonía y en este aspecto puede desplazar a tanto a rinovirus como a virus sincicial respiratorio. Ahora les quiero enseñar un estudio que no es de los síndromes respiratorios, sino de algunos síntomas en las infecciones respiratorias que se presentan en el Hospital Universitario de Turku, Finlandia. Este estudio lo hizo el doctor Ruskanen. Entonces, las variables que buscó fueron neumonía, sibilanzas, bronquiolitis, la predisposición a otitis media y la fiebre alta. En cuanto a la neumonía, como se en la literatura internacional, primer lugar es rinovirus y segundo lugar virus sincicial respiratorio. Venía de la bibliografía se intercambia en este lugar.
Como inductor de sibilancias, el campeón es rinovirus y después viene virus sincicial respiratorio para influenza 3. El que más causa definitivamente bronquiolitis es virus sincicial respiratorio. El principal inductor de otitis media aguda, casi un 60%, es el virus sincicial respiratorio, aunque algunos para influencias, influenza y el mismo rinovirus también puede causarnos, y el adenovirus, predisponer a otitis media. Pero si hablamos de la fiebre, ¿cuáles son los virus más febriles? Porque no se vale que estemos pasando visita y digamos, no, de seguro es un cuadro viral. Sí, pero ¿cuál? Porque ya la literatura, ya la experiencia que tenemos, ya nos puede decir que nos atrevamos a sugerir cuál virus. Claro, ahorita todo va a ser SARS-CoV-2, pero después, pues, de acuerdo a todo esto que estamos hablando, podemos formarnos un criterio. ¿Quién causa fiebre? Definitivamente adenovirus. Es más, antes se hablaba y se decía, está muy leve, debe ser un virus, es grave y es de antibiótico. Qué lejos está eso de la realidad. Streptococcus pyogenes no es tan febril como adenovirus, ¿sí? Este, y el otro completamente viral y que sí nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial con SARS-CoV-2 es influenza. Influenza, el 94% tiene fiebre alta en influenza A y un 89% en influenza B. Entonces, esto sí nos puede ayudar a hacer diagnósticos. Si esta misma gráfica del doctor Ruskanen la complementamos con la información del artículo del doctor de Sousa, vemos cómo en cuanto a neumonía desplaza a rinovirus y a virus sincicial respiratorio, y en cuanto a fiebre, menos de un 50% de SARS-CoV-2 va a tener fiebre. Entonces, la presencia de fiebre no nos debe de alertar o nos haga, debe ser un criterio sin por per se para pensar en SARS-CoV. Ahora, algo que nos ha ayudado a comprender más las enfermedades, que nos va ayuda a diferenciar entre ellas y a diferenciar si tenemos o si estamos ante una infección asociada a los cuidados de la salud, que antes era nosocomial, y una aquí en la comunidad, es el conocimiento de los periodos de incubación de los diferentes virus. Podríamos decir que los más rápidos son influenza A, influenza B 12 horas, influenza A 1 a 2 días. Luego siguen algunos intermedios como rinovirus 1 día y medio, para influenza 2 días, coronavirus SARS-CoV-1 que ya no existe, que ya desapareció 2 y medio días, 3 días el coronavirus humano, el estacional, virus sincicial respiratorio 4 días, adenovirus 5 días de periodo de incubación, y sarampión, que no es propiamente nada más una infección respiratoria, sino que tiene otras afecciones hasta 12 días. Ajá. Bueno, si a estas cifras agregamos SARS-CoV-2 y después de diferentes anuncios que se ejemplifican muy bien en este del doctor Lauer, que toma muestras de China, de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, y, y mide los tiempos de exposición a SARS-CoV-2, la aparición de síntomas y la detección de los casos mediante biología molecular, establece que el tiempo promedio de el periodo de incubación es de 5 días. Entonces, ya con esta información completamos nuestra tabla, presentándose casi un periodo similar al del adenovirus. Bueno, ahora, eh, ahora no vamos a comparar carga viral entre las diferentes edades, sino ahora entre los diferentes virus. Y sabemos que el que mayor carga viral confiere es SARS-CoV-2, seguido de sincicial respiratorio. Luego sigue rinovirus y luego las influencias. Y otros agentes virales como los coronavirus, no SARS, parainfluenza, metapneumovirus, adenovirus, rinovirus, no van a presentar una carga viral tan elevada o tan alta como los otros patógenos. Ahora vamos a ver algunas diferencias entre SARS-CoV-2, influenza y BCR. Si comparamos con influenza, el mecanismo de transmisión es muy similar a partir de microgotas. La infectividad global es más contagioso SARS-CoV-2.
Influenza uno puede infectar antes del inicio de los síntomas. En SARS-CoV-2 se ha cuantificado hasta 48 horas previo al inicio de los síntomas. En cuanto a riesgo de gravedad, pues comparten casi las mismas comorbilidades, a excepción de que influenza a la edad temprana, lo cual es diferente. En SARS-CoV-2 es un factor de gravedad. Los niños menores de 2 años son pacientes que tienen más probabilidad de morir, e incluso también el embarazo y el posparto, o sea, el puerperio, también son factores de riesgo, ya que una mujer embarazada con influenza tiene 10 veces más probabilidad de morir, mientras que esto no constituye un problema tan importante para SARS-CoV-2. Y en favor de SARS-CoV-2, el paciente oncológico y el diabético tipo 2, aquí sí es muy importante, ya que tiene mucho peor pronóstico un paciente que tenga cualquiera de estas dos enfermedades. Ahora, en cuanto a la manifestación, también son muy similares, una infección respiratoria alta con afectación al estado general, y datos que orientarían más influenza serían la congestión nasal y el dolor de garganta, mientras que datos que nos orientan más a SARS-CoV-2 sería la presencia de anosmia y de disgeusia. En cuanto a la afección pediátrica, los menores de 2 años son de alto riesgo y son los principales propagadores, y es poco común, típicamente leve, solamente en caso de síndrome inflamatorio multisistémico es donde presentaría mayor gravedad en la edad pediátrica. En cuanto a la razón de fatalidad, es mucho mayor la de SARS-CoV-2. El pico de la enfermedad en influenza es de 3 a 7 días, mientras que para SARS-CoV-2 es de la semana 2 a la 3. Hay múltiples vacunas probadas para influenza. Ahora, aquí, cuando en esta bibliografía de 2020 todavía no se licenciaba la vacuna, ahora tenemos toda una gran cantidad de vacunas licenciadas para SARS-CoV-2, que ahorita vamos a hablar al final de la presentación. En cuanto al diagnóstico, es muy similar: amplificación de ácidos nucleicos, detección de ácidos nucleicos, que es igual en influenza que en COVID, más las serologías en COVID, pero que, como mencionaba al inicio, nos sirven para fines epidemiológicos. Realmente en la clínica pueden hasta llegar a confundirnos más. Antivirales, hay antivirales eficaces para influenza, los antiguos, los inhibidores de neuraminidasa, actualmente los inhibidores de endonucleasa, y los bloqueadores de los canales M2, que eran los amadantanos, han caído en desuso. Mientras que para SARS-CoV-2 no sirven los antirretrovirales, tiene una utilidad marginal en muy poquitos casos graves el remdesivir. Es un estudio brasileño donde compara los pacientes infectados con SARS-CoV-2, con influenza y con otros virus diferentes. En cuanto a los pacientes el grupo en el que hay pacientes que tienen menos días de estar enfermos es en SARS-CoV-2. Perdón, pero ¿qué grupo de edad? ¿Cuál de estas enfermedades afecta más a los niños menores de 30 días? SARS-CoV-2. De 30 días a 2 años, los otros virus. Y aquí esto va a estar sobre todo representado por virus sincicial respiratorio. Y en la población de 2 a 10 años, influenza es más frecuente. En la población de 10 a 15 años, tanto influenza como SARS-CoV-2. En la población de 15 a 20 años, es muchísimo más frecuente SARS-CoV-2 que otras. Ahora, en cuanto a la presencia de fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria y saturación baja de oxígeno, los otros virus, perdón, eh, sí, los otros virus e influencias son los que van a presentar mayor cantidad de pacientes con estos parámetros. Pero los que requieren mayor soporte ventilatorio va a ser SARS-CoV-2, aunque en los grupos de más pequeños, virus sincicial respiratorio juega un papel muy importante. Y definitivamente el que causa mayor morbilidad, mayor mortalidad, aunque en otros rubros expresa menor morbilidad, es SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el que mayor comorbilidad va a tener, ¿sí? Sobre todo lo peligroso es ante una falsa
apariencia de mejoría, de repente el SARS-CoV-2 va a presentar un desenlace fatal. Este es un estudio francés donde destaca ciertas diferencias clínicas entre influenza y SARS-CoV-2. Si nosotros vemos la primera parte de los criterios diagnósticos significativos, es más frecuente en SARS-CoV-2 las cefaleas frontal, orbital, temporal, la disgeusia, la anosmia, la diarrea y la presencia de estertores crepitantes. En contraste con estos estertores crepitantes, es más frecuente que en influenza haya roncus, y también es una enfermedad más febril, mayor cantidad de esputos, estornudos, disnea, odinofagia, hiperemia conjuntival y lagrimea. Este es un estudio chico, donde también va a ver las diferencias entre COVID, influenza internados e influenza como externos. Por supuesto, los pacientes externos con influenza son los que van a tener mayor tos, donde va a durar más días la enfermedad. Son los pacientes que tienen más fiebre, tanto en cuanto a cantidad como en cifras más altas de fiebre. Están en segundo lugar los de influenza internados y hasta el tercer lugar SARS-CoV-2. En este estudio, influenza tenía mayor cantidad de sibilancias y los que tenían más diarrea fueron los de COVID-19. En cuanto a los síntomas de infección de vías respiratorias altas, con mucho los de influenza son más altos que los de SARS-CoV-2. Este es un estudio norteamericano de hallazgos clínicos entre SARS-CoV-2 e influenza. Entonces, eh, volvamos a número de pacientes hospitalizados, es el 20% en influenza, mientras que es 17.1 en COVID-19. En cuanto a estancia en UCI, en unidad de cuidados intensivos, un 5.7% de COVID-19, mientras un 7% de influenza. En estos rubros favorece influenza, pero si nosotros vemos soporte mecánico ventilatorio, duración de estancia hospitalaria y soporte mecánico ventilatorio en cuanto a número de días, no en cuanto a porcentaje, con mucho COVID-19 va a tener más de estos desenlaces que la influenza estacional. Volvamos a nuestro estudio brasileño, en el que comparamos influenza, otros virus y SARS-CoV-2. Vemos la razón de momios, los intervalos de confianza, y vemos cómo para la estancia en UTIP el tener otro virus respiratorio es de mayor riesgo que influenza o que SARS-CoV-2. En cuanto a la necesidad de soporte ventilatorio invasor también, otros virus, sobre todo jalado por virus incisional respiratorios más. Soporte ventilatorio no invasor, lo mismo para virus, no influenza, no SARS-CoV-2. Pero en lo que sí de plano no hay vuelta de hoja y supera con mucho es en el número de muertes, que es muchísimo más frecuente en SARS-CoV-2. Ahora, si nosotros comparamos la razón de fatalidad, pero nada más tomamos en cuenta niños menores de 5 años, vamos a ver este estudio hecho en Inglaterra, eh, donde vemos cómo virus sincicial respiratorio tiene una mayor razón de fatalidad de 0.3 a 2.1% comparado con 0.15 a 1.35 de SARS-CoV-2 y 0.14 a 0.45 de influenza. Entonces, en el niño más pequeñito, virus inicial respiratorio sigue teniendo mucha morbilidad. Pero quiero decirles que al igual que influenza, este año no tuvimos detección de virus inicial respiratoria. Ahora, ¿influyeron las medidas anti-COVID en otras infecciones respiratorias? Al principio esto se observó, sobre todo en los países del Cono Sur, donde la pandemia coincidió con el periodo invernal, que es cuando presentamos influenza, en donde influenza no se presentó. Entonces surge una incógnita. ¿Será que se hicieron más pruebas para SARS-CoV-2 que para influenza? ¿O por qué existe esto? Entonces vamos a comparar los diferentes estudios. Esto es en Finlandia.
En Finlandia vemos en dos hospitales diferentes. Si nosotros vemos en medio de ambas gráficas como hay un punto de corte donde se compara a partir de que se dio la, este, la indicación de cerrar las fronteras, donde se dio el aviso epidemiológico y la población se empezó a cuidar a antes y se compara con el mismo periodo de tiempo, pero del año anterior. ¿Sí? Eso lo vamos a ver de color rojo en comparación con el color azul que corresponde al 2020. Vemos cómo no hay una diferencia importante en el periodo que corresponde a antes de que se diera el aviso epidemiológico, pero vemos cómo es completamente diferente, se abre completamente este intervalo posterior a que empieza la pandemia. Y esto es similar en los dos centros de estudio en Finlandia. Ahora, si nosotros comparamos esta temporada a partir de la semana 12 del año, comparando esta temporada de virus inicial respiratorio de influenza con las temporadas de los años anteriores que están marcados en vez de color rojo, que son en la gráfica de la derecha inicial respiratoria, de la izquierda influenza, en las de diferentes tonos de grises corresponden a el mismo periodo de tiempo, pero en las etapas invernales de los años anteriores. Vemos cómo a partir del aviso epidemiológico baja casi por completo sincicial respiratorio, lo mismo que influenza, y persisten presentándose de color gris los datos anteriores, o sea, lo correspondiente a los años anteriores. ¿Sí? Ahora, Alaska rural. En Alaska, aunque sea verano, siempre hace frío. Entonces, se ve como a partir del cierre de escuelas y desde el distanciamiento social, hay una caída muy importante de virus sincicial respiratorio, que es la gráfica que está de color negro, perdón, la curva de color negro que corresponde a este periodo epidemiológico comparado con los años anteriores que están de color gris, que se sigue manteniendo alta. Y lo mismo ocurre no para hospitalización por BCR, sino para hospitalización por infección respiratoria aguda en general. Este es un estudio, este es el más sorprendente de los de estudios. Este es influenza. Si ven diferentes tonalidades de café en el fondo que corresponden, el color azulito es pre-COVID y el café es, el terracota es correspondiente al cierre de fronteras, luego viene el ocre que es correspondiente a cierre de comercios, luego viene el color ocre clarito que corresponde al cierre de las escuelas, ¿sí? Entonces vemos cómo la curva de medio que tiene una distribución normal, corresponde a un resumen de las temporadas anteriores. Si vemos de color rojo virus inicial respiratorio y en la gráfica de abajo de color azul influenza, vemos cómo no se presentaron casos de ninguno de los dos, lo cual contrastó con los picos que presenta SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué pasa en México? En México tenemos los picos anuales de influenza, una temporada predomina H1N1, otra temporada H3N2, a veces se repite H1N1. Estas son las temporadas anteriores. Vamos a ver qué pasó con el 2021. Vemos cómo en el 2021, ya cuando estamos en la semana 18, desaparecen los casos de influenza. Y esto va a coincidir también con un gran incremento de los casos de SARS-CoV-2. Ahora, para terminar, vamos a hablar un poquito de la inmunización. Existen diferentes modalidades de inmunización. Tenemos las vacunas que actúan a nivel del ARN mensajero, donde se envía encriptado un código por parte del ARN mensajero que se va a incorporar al RNA o al ARN del sujeto que lo recibe y va a tener información para que elabore un anticuerpo contra la proteína Spike.
Por otro lado, tenemos los que son de vectores de adenovirus, ya sea de chimpancé como el Sputnik, como de otros como AstraZeneca o Novavax, perdón, no, Johnson y Johnson, que van a expresar dentro del material genético del adenovirus la proteína Spike del SARS-CoV-2 y se va a formar un anticuerpo contra ¿sí? Tenemos algunas que son de virus inactivados como Sinovac, como Sinopharm, tenemos algunas otras de vectores virales. Entonces tenemos toda una gran constelación, todo un arsenal actualmente que contrasta con lo que dije en la en la slide que correspondía a inicios de la pandemia, donde se decía que no había una vacuna aprobada realmente, ¿sí? Entonces tenemos todo un arsenal, algunas con ciertas fortalezas sobre otras, pero todas son útiles. ¿Qué es lo que se está en México? Se han puesto una gran cantidad de esquemas completos, de esquemas medios, pero tenemos vacunadas cerca de 10 millones de la población, más los adultos mayores. En segundo lugar, el personal de la salud y recientemente algunos personal docente, ¿sí? Este era el lote que se tenía para principio de año. Se tenían más de 5,5 millones de Pfizer, 3,5 millones de AstraZeneca, 4 millones de dosis de Sinovac, 900,000 de Sputnik y 1 millón de CanSino, ¿sí? Estamos sujetos a la compra masiva de estas vacunas. Se tiene una partida para eso, pero lo que no se tienen son vacunas disponibles y tenemos que estar a la casa de los diferentes lotes para asegurar la vacunación a la población. Y para terminar, tenemos que individualizar. Tenemos que saber que si nosotros bombardeamos de medicamento como estos médicos en línea que no conocen al paciente, que nunca se han involucrado con él, pero les van a dar drogas anti-influenza, le van a dar esteroides en etapas tempranas, las van a anticoagular, les van a dar una gran cantidad de chochos si el paciente lo que necesita es descansar y un poquito de oxígeno. Así como el paciente con diarrea requiere de agüita, el paciente deshidratado requiere de agüita, el paciente hipóxico requiere de oxigenito, ¿sí? Entonces es una invitación para que no actuemos de esta manera. Y muchas gracias por su atención. Doctor Sarverio, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas porque hay varias por aquí. Entonces, vamos a tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Hay una pregunta que viene del doctor Guillermo Hernández que dice, doctor, excelente conferencia. ¿Cuál es la frecuencia del síndrome inflamatorio multisistémico en los niños? Gracias y muchas felicitaciones. Pues miren, varía dependiendo del país, pero es que cada vez se detecta más. Lo que dificulta un poquito la detección es que es todo un espectro. Hay desde los cuadros más similares a Kawasaki clásico, que se dan más parecido a Kawasaki clásico, que sean los niños más pequeños, al más parecido a síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, pasando por muchos estados intermedios que tienen manifestaciones vasculíticas cutáneas como Steven Johnson, como eritema multiforme, ¿sí? Realmente lo que sí les puedo decir es que el porcentaje es cada vez más alto. En el Hospital Infantil de México, por ejemplo, que es un hospital COVID, hemos visto más de 60, de 60 casos, ¿sí? Pero sin temor a equivocarme, podríamos decir que es mayor de un 5%. Muchísimas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice, en caso de requerir un esteroide, ¿qué esteroide sugiere? ¿Dexametasona o prednisona? Existen las equivalencias, pero el más estudiado es dexametasona, ya que da mejores resultados. Pero ojo, insisto, si en la etapa de replicación viral al inicio está contraindicado, no debemos de usar esteroide. En el paciente hospitalizado que no tiene hipoxia, que no tiene requerimientos de oxígeno aumentados, tampoco es de utilidad. Es de utilidad en el paciente que tiene requerimientos de oxígeno, que es un reflejo de que ya el sistema inmunológico está causando daño tisular
y por supuesto con el paciente gravemente comprometido de su sistema respiratorio. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta que creo que es muy importante responder y que seguramente la tienen muchos, que dice, cuando se pueda, los niños se deben vacunar y hay alguna vacuna que usted recomiende. Miren, hay diferentes estudios que se están corriendo. Hay estudios con la vacuna Johnson y Johnson para los niños. Acaban de concluir vacuna de Pfizer en adolescentes. En niños pequeñitos yo conozco la de Johnson y Johnson, pero casi todas las mismas vacunas. De hecho, las vacunas de influenza primero se probaron en adultos y luego se probaron en los niños, ¿sí? Ahorita, actualmente, pues ahora sí que coinciden con las fases. ¿Cuál es la población más afectada? Pues la población adulta y coincide el tipo de población con las que se hacen los primeros ensayos clínicos de la vacuna. Entonces esto cae como anillo al dedo, pero sí hay vacunas para niños. Todavía no se tiene la información completa. Posiblemente se deben de acelerar los trámites para que los niños puedan, no trámites, digo trámites científicos, o sea, acelerar los procedimientos. Lo que sí les puedo decir que muchos protocolos que se iban a iniciar en niños se han suspendido eh, porque se hacen análisis interinos y se dan cuenta pues, que es altamente protectora y que son inocuos. Entonces no les extrañe que en un futuro no muy distante se empiecen a probar estas vacunas para los niños. Los mecanismos que tienen no son mecanismos, o sea, si son vacunas que se pueden poner en los pacientes inmunocomprometidos, si son vacunas que son en un vector de adenovirus, que son un cassette de RNA mensajero, por supuesto que esas vacunas tienen mayor probabilidad de ser útiles en los niños. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Derivado de la respuesta que dio de la primera pregunta, del síndrome inflamatorio multisistémico, nos preguntan aquí, ¿cuál es el pronóstico en el menor, en los niños, al presentar un síndrome multisistémico? Miren, afortunadamente, bueno, aquí la dificultad estriba en identificarlo a tiempo, pero afortunadamente son muy altamente sensibles al tratamiento con gamaglobulina y esteroide. Es raro el que requiere que se le den algún tipo de anticuerpos monoclonales o algún inmunosupresor diferente al esteroide. Realmente son altamente sensibles y bueno, yo creo que nuestra población mexicana de pediatras estamos muy acostumbrados al manejo de la enfermedad de Kawasaki. Entonces sí, por supuesto que van a llegar unos casos muy bravos o que nos distrajimos con la sepsis, nos distrajimos con el choque séptico en vez de pensar o de sospechar a tiempo que estaba presentando un síndrome inflamatorio multisistémico. Y sobre todo que tenemos la ayuda, o sea, que nos soplaron, nos dijeron que el paciente 20 días antes tuvo COVID. Claro, muchísimas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice, ¿sabe usted si existe alguna relación entre la disbiosis de la microbiota intestinal y el COVID-19 específicamente en niños? ¿O bien cree que la disbiosis pueda ser un factor de riesgo adicional para presentar formas graves de COVID? Sí, claro. Miren, si ustedes me invitan después, tengo ya una plática de las repercusiones de COVID en las manifestaciones gastrointestinales. Número uno, eh, el receptor para COVID es el receptor de enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Si ese receptor está bloqueado, no va a haber el cambio de angiotensina 1 a angiotensina 2, se va a formar una angiotensina 1,6. Estas angiotensinas per se nos van a bloquear o se van a unir a un receptor, a un ligando, que es el principal receptor para el triptofano. A partir de la absorción de triptofano es que se generan los aminoácidos. Entonces, si no va a haber estos aminoácidos esenciales, va a haber disbiosis. Además, estos aminoácidos esenciales son los sustratos para los neurotransmisores. Entonces, se va a alterar también el eje intestino hipotálamo,
eje neuroendocrino, humoral, neuronal, y todos estos ejes que tienen que ver mucho con la presencia de los aminoácidos, que son el sustrato especial esencial para la formación de neurotransmisores como serotonina, gamma, GABA, dopa, ¿sí? Y todos estos. En segundo lugar, en el individuo disbiótico va a haber una mayor unión de coronavirus al receptor de la ALECA2, ¿sí? Se ha visto que cuando el paciente es eubiótico, por competencia, no va a haber unión de coronavirus y no va a haber absorción y viremia. Y en el paciente disbiótico esta va a estar muy aumentada, pero muy, muy aumentada. Muchísimas. Bueno, también se ha visto que, que en algunos individuos donde se ha visto que tienen disbiosis, hay algunas estrategias como el uso de los probióticos de nueva generación que producen butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que aumenta la diferenciación de los enterocitos, que aumenta la circulación esplásmica, que aumenta la absorción de calcio y de magnesio, que disminuye la excreción de sodio y de potasio, que es el sustrato esencial para la diferenciación del enterocito y evita migraciones aberrantes hacia pólipos, divertículos, cáncer, etcétera. Entonces se ha visto que la administración de estos probióticos de nueva generación pudiera, bueno, ayuda, incluso en algunas fases se ha visto que el trasplante fecal también ayuda a disminuir esta disbiosis en el paciente con COVID y el incremento de la ingesta de fibra dietética, que va a ser el sustrato para que, a partir del cual las bifidobacterias producen ácidos grasos de cadena corta con este ejemplo, con este efecto que ya les mencioné. Entonces, sí es mucha la relación, no porque la plática sea de Biocodex, sino que esa es la realidad. Muchísimas gracias, doctor. Y aquí quiero hacer un comentario. Luego, usted ya lo mencionó, pero encima los antibióticos, ¿no? Que se han usado. Esto es bien importante. Miren, si bien el enterocito tiene la misma avidez, o sea, la misma cantidad de expresión de de receptor de la enzima convertidora de angiotensina, el hepatocito lo tiene disminuido, pero el colangiocito la tiene aumentada, es muy alta, muy similar a la del enterocito. Entonces, hay una unión de SARS-CoV-2 al colangiocito, o sea, al epitelio de los canalículos biliares, ¿sí? Y si a eso le aumentamos ceftriaxona, porque yo no entiendo por qué le tienen que dar ceftriaxona. Es que ya tiene neumonía, sí, pero la neumonía es por COVID. Y si le damos acitromicina, que fue lo que aprendimos en abril del año pasado, no ahorita, que también es de eliminación hepática, como todos los, aunque sea un sálido, pero es derivado de los macrólidos, es de eliminación hepática. Si a eso le aumentamos quinolonas, que también son de eliminación biliar, ¿sí? Y todo lo que estamos agrediendo al hígado, o por lo menos todo lo que estamos eliminando por el hígado, más ese daño local al colangiocito, realmente estamos causando mucho daño. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Aquí se derivó una pregunta también del síndrome inflamatorio multisistémico en cuanto al uso de ciclosporina, en donde la doctora Beatriz nos pregunta que si la ciclosporina se puede utilizar en casos que no responden a la terapia habitual y no se cuenta con terapia biológica. Bueno, habitualmente el tratamiento de elección, incluso algunos casos mejoran con el puro esteroide, luego se da gamma globulina, pero algunos casos complicados, o sea, no está descrito, no se ha visto, pero sí como puede ocurrir o como se ha visto en síndromes de activación macrofágica o síndromes hemofagocíticos que ocurren secundario a enfermedad de Kawasaki, por supuesto que se puede utilizar, pero pues va a ser muy rara, o sea, la lógica dice que sí, la experiencia que se tenga, pues no. Perfecto, muchísimas gracias. Doctora, aquí hay una pregunta que dice, la diferencia entonces, más bien es una aseveración, pero creo que es importante de que usted nos reafirme esto, que la diferencia entre el tratamiento entre un niño y un adulto con COVID no grave es muy parecida, en realidad es sintomático.
O sea, si a la diarrea le tenemos que dar agüita, a esta le tenemos que garantizar Oxígeno oxígeno. Si el paciente no tiene dificultad respiratoria, con aliviar los síntomas generales, con paracetamol, y aislamiento. y aislamiento. Y si podemos ahorrarnos el paracetamol, si el paciente requiere loratadina, si el paciente requiere ayudarle porque la tos es insoportable, si le podemos... Algo que sí se ha visto que, en estudios recientes es la budesonida. La budesonida, aunque sea esteroide, se ha visto que inhalado mejora el pronóstico y disminuye el número de casos que va a evolucionar hacia dificultad respiratoria. Y pero básicamente es el mismo tratamiento y las mismas malhechuras les hacemos a los niños que a los adultos. No podemos, es incomprensible cómo el paciente, primero no, nadie lo quiere ver, lo ven en línea y le recetan oseltamivir que no tiene ninguna razón de ser, otros antivirales que no deberían de existir, que no son éticos, como los amadantanos, que no sirven para nada, que fueron diseñados para la influenza hace 30 años, que ahorita ya no susceptible ni siquiera la influenza, pero lo han utilizado para catarro común y Sí, mucho menos van a servir para esto. El remdesivir sirve para muy poquitos, cuesta 100,000 pesos el ámpula, no hay en México, está reservado para los casos muy graves y de los pacientes muy ricos. Este, y, este, y cómo seguimos utilizando. También le siguen dando Caletra y Caletra lo sacan del mercado negro, porque lo único que está capacitado para darlo son los capacits para el manejo del VIH, pero por ahí consiguen, pero de todos modos no va a servir, no tienen por qué dar por qué dar antirretrovirales si ya hay evidencia por parte de OMS, por parte de NIH, por parte de CDC, por parte de la Secretaría de Salud, de que no sirven, ¿sí? Entonces, las malhechuras que les hacen a los adultos también se las hacemos a los niños. Sí, como que no estamos sí, seguros si no le dan un antibiótico para que amarre. sí. Luego hasta lo exige el paciente. Y una última pregunta, doctor, para acabar 9:30 en punto. De la doctora Sol Hernández, cuál es el impacto de suplementar probióticos al paciente COVID positivo? Yo pienso que lo ideal sería antes, ¿no? Si yo tengo un paciente con eubiosis, un paciente que normalmente, que cada vez que tiene una infección gastrointestinal o que tiene una infección respiratoria lo ayudamos. Por supuesto que en el momento de ser, pues posiblemente sea demasiado tarde para intentar un paciente disbiótico hacerlo eubiótico. Tal vez en el paciente grave sirve de más, pero bueno, no está de más y dentro de muchos algoritmos de tratamientos de infecciones respiratorias altas está el adicionar un probiótico o por lo menos si le vamos a hacer malhechures y le vamos a dar chochos, pues por lo menos démosle el probiótico. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta excelente ponencia. Espero que les haya servido a todos. Creo que es muy importante actualizarnos y, como bien dijo el doctor, no quedarnos con lo que se dijo el año pasado. Y les agradezco a todos por estar aquí. Le agradezco muchísimo a usted, doctor, su ponencia, excelente ponencia. Por supuesto que lo vamos a invitar a dar un tema relacionado a la microbiota intestinal, pero primero queríamos tocar este tema tan importante para todos los médicos generales que tenemos aquí en la audiencia y a los pediatras, tanto pediatras generales como especialistas y subespecialistas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y yo me despido para terminar a las 9:30 en punto y espero verlos en el siguiente webinar. Doctor, muchísimas gracias otra vez. A sus órdenes. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Les pido que por favor nos ayuden a responder esta encuesta de salida. Muchísimas gracias.